Bienvenidos y bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este gran especial de encuentros paranormales, brujería en Semana Santa. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Aquí les hablaré sobre ese tema del cual muchos pidieron que hablara, sobre esas energías oscuras que se manejan durante la Semana Santa y también esa gran energía de luz, la magia blanca, obviamente. Antes de comenzar el programa, les recuerdo que las historias que aquí presento están basadas en testimonios reales de personas que vivieron en carne propia aterradores encuentros con seres del más allá, y que a lo largo de los años han pasado de boca en boca y se han convertido en las historias o leyendas de terror más escalofriantes de nuestro país. Tal vez muchos de nosotros creamos o no, lo cierto es que cada vez que las escuchamos logran erizando la piel y nos generan mucho miedo. Los invito a escuchar estas fascinantes historias, aunque jamás logremos comprender la aparición de las almas en pena, las deidades, los demonios, porque las deidades, los demonios, las almas en pena, a diario siguen caminando entre nosotros. Yo soy Rolando Mendoza de León, Guanajuato, México, y como decía mi ídolo Juan Ramón Sáenz, que en honor a él creé este programa, en León, Guanajuato, México y el mundo, se respira el miedo. Bienvenidos a este especial sobre si en verdad existe la brujería en Semana Santa. La brujería en Semana Santa se basa en la creencia de que, al ser días de alta carga energética y portales espirituales, es propicio para rituales de magia blanca como la magia negra. Se cree que la energía se torna pesada y se incrementan las limpias, amarres y el uso de amuletos, alcanzando su punto más oscuro hacia el Viernes Santo. Se cree que la energía cambia tras el miércoles de Semana Santa, intensificando los rituales de magia. Se cree que la energía cambia tras el miércoles de Semana Santa, intensificando los rituales de magia negra. Muchas personas buscan limpias energéticas para eliminar vibras negativas. Se cree que la muerte, simbólica de la divinidad, abre portales para sacrificios, rituales de sanación o para abrir caminos. Se populariza el no barrer, evitar usar rojo o no salir a altas horas de la noche, ya que se cree que, que son momentos, en que el mal tiene más libertad. Es común el uso de protecciones como agua bendita, aceite exorcizado o tierra santa. Tradiciones como la del perro de San Roque se utiliza para resguardarse de trabajos de brujería. Estas prácticas se basan en la tradición oral y creencias populares, no en los dogmas de la Iglesia Católica. Todos los que van llegando los quiero invitar a que le den tap a la pantalla. Eso me ayuda mucho para que TikTok comparta la transmisión y sea aún más la audiencia del programa del día de hoy. Ahí si me pueden apoyar con eso, se los agradecería bastante. Estamos comenzando este programa especial de Encuentros Paranormales. Vamos a comenzar este programa con este audio que me lo hizo llegar mi pesadilla a través de mis redes sociales. Síganlo en la aplicación roja de la Y. Sigan a mi pesadilla.
Estas son las 6 cosas para empezar este programa especial de Encuentros Paranormales, las 6 cosas que no debes hacer en Semana Santa. Primordial. Sin embargo, la realidad es que son demasiados quienes ven estas fechas como momentos de vacacionar, disfrutar de la vida y descansar de una pesada rutina. Pero estando en esos días, ¿alguna vez te has preguntado qué es aquello que no debes hacer? Porque si no lo has hecho, permíteme decirte que efectivamente hay algunas acciones que debemos evitar para protegernos de todo mal, pues se dice que a causa del fallecimiento de Jesús, durante esas fechas los demonios y malas entidades están sueltas. Si estás dispuesto a escuchar, permíteme presentarte las 6 cosas que no debes hacer durante Semana Santa. No salir de viaje ni conducir por carretera. Las tradiciones dicen que gracias a la muerte de Jesús el diablo anda suelto, y uno de los lugares en donde más cobra víctimas es precisamente en las carreteras. Por ello se recomienda no salir de viaje. Carly V nos comparte esta experiencia bastante dolorosa. El Viernes Santo de hace aproximadamente 3 años, mi hermano, quien vivía bastante lejos de nosotros, le comunicó a mi madre que viajaría para visitarnos y pasar ese fin de semana con nosotros. No les mentiré, en el momento en que escuché aquello, yo me puse muy feliz, pues tenía bastante tiempo que no lo veía. Pero entonces, mi madre enfurecida le dijo que por ningún motivo lo hiciera, que podía venir en cualquier otra época del año, pero no en Semana Santa, y menos en un Viernes Santo. Sin embargo, mi hermano, siendo tan terco como de costumbre, le dijo a mi madre que dejara sus absurdas creencias y que él llegaría en unas cuantas horas con nosotros. Y antes de que mi madre pudiera apelar o argumentar otra cosa para que él no lo hiciera, él colgó la llamada. Y esa fue la última vez que lo escuché. Siendo las 11 de la noche de ese trágico viernes, las autoridades se comunicaron con nosotros para darnos una escabrosa noticia. Mi hermanito se había impactado contra un tráiler que venía rebasando por la carretera, y este le arrebató la existencia al instante. Por ello, por mi cercana y macabra experiencia, es que yo doy veracidad a esta creencia y los invito a que todos ustedes también lo hagan. Jamás observes a la luna. Durante Semana Santa, la luna pasa de ser un simple satélite a convertirse en un ojo vigilante de las fuerzas malignas, y por ello es de vital importancia que jamás voltees a verla durante las noches, pues aunque lo ignores, se cuenta que el satélite leerá los deseos más profundos de tu ser y los transgiversará para así cumplírtelos, pero de maneras abstractas, surrealistas y que podrían orillarte al borde de la desesperación y la locura. Algunos de los supuestos síntomas que se presentan luego de realizado el pacto son el eco del espejo lunar. Este fenómeno se presenta en cuanto te miras en cualquier superficie que sea capaz de reflejar tu ser, y es que se asegura que si ya fuiste víctima del pacto, lo único que verás será tu rostro deformado con una sonrisa permanente y con las cuencas de los ojos completamente vacías. El susurro de la oscuridad. Las víctimas de este pacto siempre aseguran escuchar de forma permanente a una voz que susurra sus nombres, voz que comienza escuchándose muy lejos, pero que a medida que pasan los días se acerca a las víctimas hasta el punto de querer destrozar sus tímpanos y causarles ataques psicóticos de locura. La noche infinita. Se relata que luego de haber concluido con el pacto, las víctimas de este dejan de ver el sol y viven en una perpetua penumbra, en la que la luna los vigila de manera permanente y les arrebata los sueños y esperanzas. Pero sin duda, lo peor del pacto de la luna son las consecuencias por un deseo que nunca pediste, pues oscilan desde perder la vida hasta perder a tus seres más amados en esta tierra. Y si por alguna razón tu deseo más profundo era la vida eterna, ten por seguro que el ente hará tanto daño que maldecirás todos y cada uno de los días de tu larga existencia, pues vivirás más que el promedio, pero sufrirás más que cualquier otro en este planeta. Nunca salgas de noche. Se dice que durante Semana Santa es preferible guardarse en casa, sobre todo durante las noches y más aún siendo ya las 3 de la madrugada. Pues según testimonios de algunos cuantos desafortunados, en esta hora, una especie de espectro encadenado busca llevarse a las puertas del infierno a aquellos incautos que osen divagar por las calles. Es por esto que Anónimo nos comparte esta vivencia para advertirnos de este terrible peligro. Cuando era adolescente,
Mi abuela siempre me regañaba porque yo quería hacer fiestas o simplemente ir a la playa con mis amigos, sobre todo en Semana Santa. Me molestaba tanto que siempre que lo hacía, le gritaba y discutía con ella. Ya siendo un adulto independiente, decidí un día ir a visitarla al pueblo durante un Jueves Santo. Sin embargo, antes de llegar, me encontré con un amigo quien me invitó a una velada en la playa, a lo que yo acepté. Llegué con mi abuela y le comenté que iba a salir, pero entonces, ella, con una voz alterada, me dijo: en Semana Santa no se sale, y menos a altas horas de la noche. En ese momento yo no quise discutir, así que simplemente le dije que estaba bien, pero cuando se fue a dormir, me alisté y me dispuse a salir. Sin embargo, antes de poder abrir la puerta, escuché cómo alguien arrastraba unas cadenas. Entonces, un frío recorrió mi espalda, pero, armándome de valor, metí la llave y antes de quitar el seguro, alguien tocó la puerta. El sonido de las cadenas se hizo aún más fuerte. En ese momento, me decidí a abrir para ver quién estaba jugándome esa maldita broma, pero entonces, detrás mío, escuché: por favor, no abras. Él ya te está buscando. Cuando me di la vuelta, vi a mi abuela con un montón de imágenes religiosas, y ahí me contó sobre el espectro de la cadena que se lleva a sus víctimas hasta las puertas del infierno. Honestamente, no supe si creer en las palabras de mi abuelita, pero afuera, definitivamente estaba alguien, y llevaba consigo unas cadenas, por lo que esa noche preferí quedarme en casa. A la mañana siguiente decidí salir, y al ver la puerta de la entrada, noté que en esta estaba marcada la silueta de una mano que parecía haberse creado con un fuego abrasador. No te vistas de rojo. Se recomienda encarecidamente que durante estos días santos jamás vistas alguna prenda roja, pues se tiene la fuerte creencia que de hacerlo te pondrías en un gran riesgo. Esto debido a que es el equivalente a provocar o llamar a entes de bajo astral y sobre todo a invitarlos a que estos se apoderen de tu cuerpo. Javier N. nos cuenta una experiencia relacionada con esta advertencia, así que pongamos atención. Cuando era niño, mis padres me inscribieron para hacer mi primera comunión. Eran muy devotos y como se llevaban bien con el sacerdote de la iglesia del pueblo, me pidieron que ayudara en las labores del templo como monaguillo. Recuerdo que era Semana Santa, específicamente un Viernes Santo. En mi iglesia, el padre, el sacristán y algunos otros monaguillos, entre ellos yo, preparábamos todo para la vigilia pascual del sábado. No era muy tarde, quizá las 7 de la noche, pero ya había oscurecido y el ambiente dentro del templo se sentía diferente, como si algo invisible me observase. El sacristán me pidió que fuera a la bodega a traer el cirio pascual, y aquel no era un lugar en el que me sintiera cómodo. Allí almacenaban figuras religiosas antiguas, algunas deterioradas con rostros tan realistas que parecían observarme. Entré sin pensarlo demasiado, tomé el cirio, y cuando giré para salir, algo al fondo de esa bodega se movió entre las estatuas. Un murmullo leve, apenas perceptible, recorrió la habitación y me hizo quedarme paralizado. La primera reacción que tuve fue pensar que alguno de mis compañeros me estaba jugando una broma, pero cuando avancé unos pasos para observar mejor, pude verlo. Era la figura de un Cristo que nunca antes había visto en la iglesia, pues aparte de contar con unos ojos que para nada parecían estar hechos de cristal, su característica más inusual y perturbadora eran aquellas dos pequeñas protuberancias que salían de su frente, similares a los cuernos de un demonio. Sentí que esta estatua me estaba observando, por lo que lleno de pavor solté el cirio y salí corriendo. Mi corazón latía con fuerza, pero no le conté a nadie lo que vi, pues no deseaba que me tomaran por loco. Y por supuesto, aquella experiencia no quedó en nada más que un simple susto. Pasaron los años, y en una fiesta del pueblo coincidí con el sacristán, quien ya era un hombre mayor, y luego de varias historias, finalmente me animé a contarle aquella experiencia que viví. En un principio, él pareció no darle gran relevancia, pero cuando le mencioné que curiosamente ese día llevaba una playera roja por debajo de mi túnica, él comenzó a entender el por qué presencié a esa entidad. Y es que según él, durante Semana Santa no es correcto portar prendas rojas, pues te vuelves propenso a los ataques de demonios que buscan apoderarse de cuerpos humanos. Así que quizá ese día no vi a ningún Cristo, sino más bien a un demonio materializado. Las ánimas del purgatorio.
Se menciona que especialmente en Viernes Santo se tiene prohibido colocar tus orejas directamente sobre la tierra, pues se asegura que lo único que escucharás serán los lamentos de las almas que son atormentadas en el mismísimo infierno. Edgar nos cuenta lo siguiente. En mi familia se tiene la creencia de que después de rezar en un Viernes Santo, es muy importante que jamás acerques tus oídos al suelo o intentes escuchar o comprobar la existencia de las almas del purgatorio. Y es que en su momento, un hermano de mi abuela quiso desmentir la que según él era una creencia sumamente absurda. Cuenta mi abuela que aquel Viernes Santo, su hermano quiso ir más allá y desobedeciendo las advertencias, pegó sus oídos justo en la tierra. Mi abuela jura que en los ojos de su hermano se dibujó el más profundo de los terrores y un grito ensordecedor se dejó escapar de su ser. Después de ese día, su hermano nunca volvió a pronunciar palabra alguna y vivió sus últimos momentos aterrado y acosado por lo que parecían ser entidades que solo él podía ver. Su hermano falleció poco tiempo después a causa de una enfermedad, o bueno, por lo menos eso fue lo que le dijeron los médicos que lo revisaron, pero lo más probable es que él haya partido a causa de aquella mala decisión por haber escuchado las ánimas del purgatorio. Nunca veas películas de terror. Algunas personas mencionan que no es correcto ver películas de terror durante las noches de Semana Santa, pues se dice que de hacerlo estaríamos abriendo portales y permitiéndole la entrada a nuestras vidas a entidades de bajo astral. Por ello, Armando nos cuenta su experiencia buscando a través de su vivencia que nosotros evitemos incurrir en estos actos. Escuchemos, comunidad. Era Semana Santa y mi tío estaba en casa, por lo que decidimos ver una película de terror. Pero entonces mi madre nos dijo que dejáramos de ver eso, pues las entidades eran más propensas a manifestarse en esas fechas y mirar ese tipo de programas solo nos volvería un blanco fácil. Es solo una fecha, mamá. Déjanos ver la película. Le dije y seguimos mirando. Bueno, como quieran, pero luego no digan que no se los advertí, dijo mi madre mientras se iba. Mi tío y yo seguimos mirando la película como si nada. Sin embargo, cuando dieron las 2:19 de la mañana, escuché caer platos y cubiertos de la cocina, por lo que decidí ir a ver qué era lo que estaba pasando. Lo primero que noté al llegar fue a una sombra inmóvil y oscura que se reflejaba por la ventana, y lo más extraño es que esta cosa imitaba todos y cada uno de mis movimientos. Rápidamente corrí por mi celular y entonces noté que este ser se acercó aún más a mi casa. Cada vez que dejaba de verla, se acercaba más y más, hasta que llegué a tenerla a escasos pasos de mí. En ese momento me quedé paralizado, mi mente no lo toleró más y me desmayé. Desperté en mi cama todo sudado, tenía a mi hermano a un lado y él me dijo: por casualidad bajé por agua a la cocina. Noté que el tío estaba completamente dormido y a ti te encontré inconsciente en la cocina. Inmediatamente llamé a mamá, pero ella solo dijo que te había advertido que no vieras eso. No sé a qué se refería. ¿Tú sí? Desde entonces, cuando llegan estas fechas ya no veo nada de eso en Semana Santa, pero desde ese día, aún hoy escucho cosas caer como en aquella ocasión, y aunque evito observar aquella ventana, a veces me parece ver aquella oscura sombra que me atormentó durante esa velada. Comunidad, muy buenas noches, y si llegaron hasta el final, permítanme... Ahí quedaron esas 6 historias sobre la Semana Santa y como ya lo dije al inicio de este programa especial, es una semana donde se mueven bastantes energías, tanto oscuras como buenas. Durante esta semana hay mucho movimiento en cuanto a energías. Ahora vámonos a escuchar este relato de brujas en Semana Santa. Espero les guste. La cual. Y hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, según sea el caso que nos estés viendo o escuchando. Te saluda tu amigo Marco el Fantasma. Hoy te traigo una historia, una vivencia de una compañera, la cual nos manda su historia porque relacionado a Semana Santa. Yo te pregunto, ¿tú crees que las brujas respetan estos días?
o que todas las personas debemos de apegarnos a lo que marca la iglesia. Días de guardar. Marco el Fantasma presenta vivencias paranormales, seres del bajo astral, historias de terror, leyendas ultratumba y mucho más. Suscríbete. Hola, muy buenas tardes, noches, días o la hora en que estés viendo este video. Mi nombre es Rita y hoy les vengo a contar una historia. Pero antes, te puedo preguntar, ¿tú crees en las brujas? Porque yo sí. Y a mi historia le llamaré Los días santos son días de guardar. Hola, compañero, ¿cómo estás? Buenas tardes, espero que te encuentres bien. Voy a contar la historia bien rápida. No está larga, pero sí está algo tétrica. Bueno, en la historia es de mi tío, se llamaba Carlos. Entonces él decía que cuando estaba joven, para una Semana Santa, no decía qué día, pero en Semana Santa, supongo que la Semana Mayor, pues ya ves que dicen que no hay que hacer fiestas y así, porque son días de guardar. Entonces en alguna ocasión pues a él se le ocurre con sus amigos irse a una ranchería que estaba pues algo lejos de su lugar de donde vivían. Entonces pues se fueron y pues como jóvenes le echaron a las copas. Entonces pues, se pusieron un tanto alegrones de más. Y entonces pues ya los muchachos decían que ya se iban, y con los muchachos que iba ya decía que se iban, pero pues él decía que no, que al rato y que más tarde y que las muchachas, etcétera. Entonces resulta que ya se acabó la fiesta muy tarde y todo, y entonces pues ya él ya iba de camino a su casa, pero pues tenía que pasar varias rancherías. Entonces pues dice que iba pasando por varias casas, pero pues ya todas estaban apagadas. Entonces dice que al calor del alcohol pues ya no sabía para dónde iba. Entonces pues como ya no sabía para dónde iba, empezó a espantarse y todo, ¿no? Entonces de repente a lo lejos vio una casita de palmas. Entonces pues dijo, pues a lo mejor ahí puede haber alguien que me ayude, y ya se fue caminando para allá, pero el caballo en el que iba, porque te llevaba caballos, pues no quería caminar y no quería llegar. El chiste es que como que lo tiró y lo dejó por ahí, y el caballo pues le caminó más lejitos y él se fue caminando a la casita. Entonces pues ya estando en la casita dice que tocó. Entonces a la hora que toca, pues al principio nadie le contesta, pero insistió mucho y pues ya se abrió la puerta. Y dice que escuchó la voz de una señora que le dijo, ¿qué quieres, joven? ¿Qué necesitas? Y entonces que pues él le dijo que andaba perdido. Ya que le dijo la señora, dice, ¿sabes qué? Dice, pásate, dice, y quédate aquí, dice, porque no debes de andar a 10 horas de la noche, porque no sabes qué te puede pasar o qué te puedes encontrar. Y entonces pues que ya se metió y pues dice que la señora le dijo, mira, dice, camínale, dice, y vas a encontrar un cuarto dividido por una sábana. Tú te quedas de un lado de la sábana y yo estoy del otro lado de la sábana. O la única condición es que te voltees hacia lo que es la madera para que no veas, y oigas lo que oigas, no te levantes, porque no te puede gustar lo que ves. Entonces pues que ya le dijo mi tío, dice, pero es que yo me quiero ir. No te vayas, dice, aquí quédate, pero te recomiendo que trates de dormir, ya mañana te vas. Entonces que le dijo, recuerda lo que te digo, oigas lo que oigas, no te levantes ni voltees. Y entonces que le dice la señora, te dejaron tus amigos en la fiesta, ¿verdad? Y que ya le empezó a decir muchas cosas que él había hecho, pero obvio él no había visto a la señora. Entonces dice mi tío,
que pues que ya era tarde, pasada la 1 de la mañana. Entonces pues entre la borrachera y todo se empezó a quedar dormido, y que ya de repente cuando se empezó a quedar dormido, despertaba y la señora le decía: duérmete, no te conviene que quedes despierto, haz lo posible por dormirte. Y entonces pues que mi tío se estaba haciendo el tonto, y que le decía a la señora: ya te vi que no te estás durmiendo, recomiendo que te duermas. Entonces pues ya se quedó así, y pues a mi tío lo estaba venciendo el sueño, pero para esto ya casi eran las 3 de la mañana. Entonces dice que ya cuando iban a ser las 3 de la mañana, escuchó que el catre donde se durmió la señora, se movió. Y entonces, ¿qué dijo él? Dice: en cuanto la señora se descuide, yo me voy. Y pues que ya se levantó la señora y caminó. Entonces que en ese momento mi tío se despertó, y bueno, no se despertó porque se estaba haciendo tonto también. Entonces ya abrió los ojos y se encaminó a la puerta, y dice que se salió despacito, despacito, pero dice que cuando él iba dando la vuelta a la casa, por el otro lado de la casa, escuchó el chillido de varios puercos. Pero dice él que cuando él llegó no había puercos por ningún lado, y no pudieron haber sido puercos salvajes porque el lugar pues ya estaba como un poquito más limpio. Entonces que empezó a escuchar a los puercos, y que eran puercos chiquitos, y que se escuchaba un puerco grande. Entonces que los vio salir por el otro lado, y que dijo: no, patitas, ¿para cuándo son? Y echando maldiciones a diestra y siniestra, corrió y encontró a su caballo, y se subió al caballo todavía y se fue. Y hasta lo borracho se le quitó. Que cuando llegó al pueblo les platicó, y le dijeron: es que te tocó ver a la bruja que se convierte en puerco, pero eso te pasa por andarte yendo de fiesta en los días santos. Qué interesante historia. La verdad, puedes dejarme en tus comentarios qué te pareció. A mí me sorprende y no lo había escuchado, pero la Semana Santa también tiene su lado oscuro, la cual, como pudiste ver, las brujas se manifiestan. Se quieren llevar a personas que andan deambulando en estos días santos que son de guardar. Gracias, Rita, por tu colaboración, y estaremos pendientes con más. A todos aquellos que quieran dejar sus historias, sus vivencias, sus anécdotas, en la descripción les estaré dejando un correo. Ahí quedó esa gran historia sobre brujas en Semana Santa. Espero les haya gustado. Ahora vámonos con el tema del programa, de este programa especial, de lo que tanto me estaban pidiendo. Esto es Semana Santa y brujería. El sincretismo entre lo sagrado y lo mágico. Aquí está la investigación que les traje para ustedes. A primera vista podríamos pensar que la Semana Santa y la brujería son mundos opuestos. Por un lado, la solemnidad religiosa, las procesiones, el silencio, la devoción. Por otro lado, la magia popular, los rituales ancestrales, las supersticiones, los miedos nocturnos. Pero cuando miramos más de cerca, descubrimos que durante siglos estos dos universos han convivido, se han influenciado y se han entrelazado de formas sorprendentes. Para entender esta relación, primero debemos comprender qué representa la Semana Santa en la cultura mediterránea. Semana Santa no es solo un conjunto de rituales cristianos. Es un periodo donde la comunidad se detiene, guarda silencio, reflexiona y se abre a lo trascendente. En muchas culturas, cuando lo sagrado se intensifica, también lo hace lo prohibido. Es un fenómeno natural. Cuanto más fuerte es la luz, más visibles se vuelven las sombras. Durante siglos, la gente creía que en Semana Santa el mundo espiritual estaba más activo, los espíritus caminaban más de cerca, las fuerzas invisibles eran más sensibles, las palabras tenían más poder, y los rituales, tanto los religiosos como los mágicos, eran más efectivos.
Por eso, la brujería aparece constantemente en relatos de Semana Santa, no como un enemigo directo de la religión, sino como una expresión paralela de la espiritualidad popular. Para comprender por qué Semana Santa absorbió tantas creencias mágicas, debemos retroceder miles de años, mucho antes del cristianismo. Antes de que existiera la Pascua, ya existían rituales de primavera, celebraciones dedicadas al renacimiento, la fertilidad y la luz que regresa tras el invierno. En estas celebraciones, las mujeres sabias, curanderas, parteras, herbolarias, tenían un papel central. Eran las guardianas del conocimiento natural. Con el tiempo, estas figuras serían asociadas a la brujería. Cuando el cristianismo se expandió, no eliminó estas festividades, las superpuso, las transformó. Así, la Pascua cristiana se colocó sobre el equinoccio de primavera, las fiestas de renacimiento agrícola y los rituales de fertilidad. El resultado fue un sincretismo, una mezcla de símbolos paganos y cristianos que aún hoy podemos rastrear. Por eso, Semana Santa conserva un aura de misterio, renovación y poder simbólico que va más allá de lo religioso. En antropología, un tiempo liminal es un periodo donde las normas habituales se suspenden. Es un entremundos. Y Semana Santa es exactamente eso. Durante estos días se guarda silencio, se detienen actividades, se realizan rituales nocturnos y se recuerda la muerte y la resurrección. En la mentalidad tradicional, estos elementos abrían un espacio donde lo espiritual se volvía más accesible. Y en estos espacios liminales siempre aparecen historias de espíritus, de apariciones, de brujas, señales y presagios. No porque la gente fuera supersticiosa, sino porque la liminalidad invita a interpretar el mundo de forma simbólica. Durante siglos, en muchas religiones se creía que en Semana Santa había acciones que no debían realizarse. Estas prohibiciones tenían un significado simbólico profundo. No barrer, porque podías echar fuera la protección del hogar. No bañarse en ríos, porque el agua estaba abierta espiritualmente. No clavar clavos, por su asociación con el sufrimiento de Cristo. No coser, porque las agujas podían atraer energías negativas. O no salir de noche, porque las brujas y los espíritus estaban más activos. Estas normas protegían a la comunidad, especialmente a los más vulnerables. También existían rituales atribuidos a las brujas, como por ejemplo recolectar hierbas, preparar ungüentos, realizar invocaciones o lanzar maldiciones o protecciones. Estas creencias reflejan una visión del mundo donde lo espiritual y lo cotidiano estaban profundamente conectados. La noche del jueves al Viernes Santo es el corazón del imaginario mágico de la Semana Santa. En muchas religiones se creía que las brujas volaban hacia los montes, los espíritus caminaban libres, los animales podían ser portadores de almas y los aquelarres alcanzaban su máximo poder. Cada religión tiene su versión. Por ejemplo, en Galicia esas reuniones se hacían en montes sagrados. En Navarra había transformaciones en animales. En México, los nahuales caminaban entre los vivos y en el Caribe los espíritus ancestrales despertaban. Estas historias no hablan de brujas reales, hablan de miedos colectivos, de la necesidad de explicar lo desconocido. La Iglesia, al ver estas prácticas, las interpretó como amenazas espirituales. Durante siglos, la brujería fue perseguida. En Semana Santa, la vigilancia moral era mayor. Cualquier comportamiento extraño podía ser sospechoso. Los procesos inquisitoriales mezclaban miedo, ignorancia, control social e interpretaciones religiosas. Pero la persecución no eliminó las creencias, solo las empujó a la intimidad familiar, donde sobrevivieron hasta los días de hoy. Hoy sabemos que muchas prácticas que parecen cristianas tienen raíces paganas, y muchas costumbres que parecen mágicas tienen elementos cristianos. Amuletos que combinan hierbas y cruces, oraciones usadas como protección, rituales familiares que mezclan fe y tradición. La frontera entre la brujería y la religión nunca fue tan clara. Ambas expresan una misma necesidad humana: buscar protección, sentido y conexión. Hoy, la Semana Santa sigue siendo un tiempo espiritual,
pero también cultural, emocional y turístico. Las historias de brujas ya no generan miedo, pero sí curiosidad. Muchos jóvenes investigan sus raíces, recuperan saberes antiguos y descubren que la brujería no era lo que les habían contado. Era conocimiento, era intuición, era comunidad, era naturaleza, era cuidado. La relación entre brujería y Semana Santa no es una historia de enemigos, es una historia de convivencia, de símbolos que se mezclan, de miedos que se transforman, de tradiciones que sobreviven. Quizá, al final, la fe y la magia sean solo dos formas humanas de buscar sentido en lo invisible. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima. Ahí quedó ese gran reportaje que investigué para ustedes sobre la Semana Santa y la brujería. Antes de continuar, aclaro que no es ningún morbo ni nada en contra de la religión católica. Solo son temas esotéricos que se manejan durante la Semana Santa. Porque obviamente no nomás es lo oscuro, también son trabajos de magia blanca, la magia luz, la magia buena. Bueno, pues ahora continuamos con estas historias macabras de Semana Santa. Hola comunidad, quiero que sepan que tengo perfectamente claro que esta no es una historia de miedo como las que cuentan aquí, como las que cuentan cada semana, pero creo que definitivamente tiene algo en ella de sobrenatural. Aguanten conmigo. Y es que cada que escucho la primera campana de la iglesia en Semana Santa, esté en donde esté, me acuerdo de lo que pasó aquel año en el pueblo de mi abuela. Tengo 38 años, pero en aquel momento tenía apenas 11. Ya ha pasado el tiempo. Muchos pueden pensar que ya tendría que haberlo superado, pero voy a explicarles lo que ocurrió. Mis papás nos llevaban cada año a pasar la Semana Santa con la familia de mi mamá, en un pueblo a un par de horas de la capital. No era muy grande, pero todo el mundo participaba en las celebraciones, desde los viacrucis en la calle hasta las presentaciones que hacían los jóvenes en el atrio. Lo más importante siempre era el Cristo, una imagen muy antigua, muy importante para todo el pueblito, con la piel ya craquelada por el tiempo. Este Cristo estaba guardado todo el año en una pequeña capilla lateral. Solo lo sacaban una vez al año, el Viernes Santo, para cargarlo por las calles. Decían que esa imagen tenía más de 200 años, que no se debía restaurar porque estaba viva con su propio dolor. Así decía una señora del comité. La gente le tenía respeto, mucho respeto y miedo, incluso. Pero ese año pasó algo raro. Me acuerdo que el jueves en la tarde fuimos al atrio para ver cómo estaban preparando todo, y los hombres que iban a cargar el Cristo también estaban ahí, alrededor de la figura. Uno de ellos, que era como el supervisor o el líder, dijo algo que no entendí del todo, pero que me sonó inquietante. Está más pesado. ¿Lo sienten? Pensé que era una manera de hablar, como diciendo que les costaba trabajo emocionalmente, pero luego vi cómo intentaban levantarlo entre 5 hombres, y no podían. Se les doblaban los brazos. Uno de ellos se resbaló hacia atrás. Y no era que se moviera o se les cayera, simplemente no podían alzarlo, como si alguien lo estuviera sujetando desde abajo. El padre salió de la sacristía y se acercó, pero no dijo nada. Solo hizo una seña con la cabeza para que dejaran de intentarlo. La imagen quedó ahí, inclinada, apenas separada de la plataforma. Todos estaban muy tensos, pero nadie dijo que algo andaba mal, solo que lo intentarían más tarde. Esa noche en la casa de mi abuela, todos hablaban de lo mismo, aunque bajito. Una de mis tías dijo que eso ya había pasado antes, hacía varios años, que cuando el Cristo no quería salir, era señal de que algo andaba mal en el pueblo, pero nadie supo decir la razón. Ese año nada parecía estar diferente. Al día siguiente lo lograron sacar con ayuda de más personas, y la procesión ocurrió como siempre. Pero hubo algo distinto. Nadie cantó, no hubo ruido, hasta los niños iban callados. La gente caminó en completo silencio mirando al suelo,
como si el respeto se hubiera convertido en miedo, únicamente miedo. Cuando volvimos al entonces Distrito Federal, pregunté si regresaríamos con mi abuela al año siguiente, pero mis papás dijeron que no, que mejor ahora pasaríamos las vacaciones en otro lado. No sé si fue por eso, por lo que pasó con la figura, nunca lo dijeron. Pero desde entonces dejamos de ir al pueblo, al menos en Semana Santa. Ahora como adulto tampoco lo hago. Voy a la playa en las vacaciones de primavera. Aunque esté donde esté, busco una iglesia para ir a misa al menos una vez. Y las campanas. Las campanas no las puedo olvidar. Ahí quedó la primera historia. Espero les haya gustado estas terroríficas historias que ocurren durante la Semana Santa por todas esas energías oscuras que se mueven durante esta semana. Vamos a escuchar el segundo relato que les traigo para ustedes. Muy buenas noches y sean bienvenidos, bienvenidas a este pequeño especial de Semana Santa, a esta recopilación de historias que tienen una relación con estas fechas tan espirituales, tan importantes, o bien sucedieron en el marco de ellas. Empezar la historia, Brian, me decías que tienes poca batería, bienvenido. Hola amigo, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Brian? Pues bien, ya tenía rato que ya no me había metido a tu canal. Sí, aquí arriba en la casa de mi abuelita. Nada más ¿Sabes que qué? pues, Te decía que me mandaras mensajes porque estoy dando una gira como tal en el programa de Encuentros Paranormales, sí, recapitulando historias de cada ciudad. Y cuando toque Ciudad de México, obviamente tú vas a ser el invitado. Te voy a hacer una entrevista, un podcast especial, donde te entrevistaré y pondremos, bueno, yo me daré la labor de investigar historias de tu ciudad. Y ya tú me vas diciendo si te sorprendí en alguna historia que tú no conocías o si todas las conocías. ¿Qué te parece? ¿historias? No te escuché, perdón. Es que se corta. Sí, es que se Ahí corta. listo, Ahora sí, te escucho. ahí listo. Bueno, ok. A ver, ahí, Brian. Y... ¿Ya? ¿Me escuchas? Sí, listo. Estás en línea. Sí, es que estoy... Ah, ok. ¿Quieres que cuente una historia? Sí, claro. Un honor Ah, que cuentes bueno. historia. Te decía Bueno, que está también te bien. voy a mandar mensajes para ponerte cuando toquen las historias de Ciudad de México y hacerte una entrevista, un podcast especial. Sí, Porque va. siempre le he dicho aquí en Encuentros Paranormales, tú eres pieza muy importante. Desde la primera temporada que Ah, estuviste muchas apoyándome con gracias. tus historias, siempre creíste en este proyecto. Y- Y cuando pensé en hacer historias de cada ciudad, pues de Ciudad de México lo pensé en ti, Brian. Ay, muchas gracias, amigo. No, pues apenas tuve una pequeña mala experiencia en mi casa. A ver, platícame. Pues es que mi abuelita, es que estoy en la casa de mi abuelita, pero en esa casa, cuando ella se va de viaje, siempre se mueven las mesas, a veces incluso se mueven como si estuvieran moviendo sillas, aunque no hay nadie. Y de hecho, mi esposa apenas no tiene Sí, mucho que en esta misma casa, al momento de que ella estaba haciendo limpieza, sintió que una mano lo estaba agarrando, pero una mano caliente. La estaba agarrando en el brazo y como que sentía como si la jalaban.
cuando ya se iba a despedir, cuando iba a apagar las luces. Y pues la otra vez pasó también que mi abuelita, pues cuando se ahoga, empieza a pegar la puerta así como que hace ese tipo de sonido. Wow, O sea, interesante. como si pega el azulejo. Y entonces mi Sí, abuelita estaba acostada. Y pues todos estábamos ahí sentados, estábamos todos comiendo. Y en eso se escuchó ese mismo sí, golpe, pam, pam, pam. Y pues todos así como que, ¿qué pasó? Y pues empezamos así como desesperados, a subir arriba, corriendo como si se hubiera ahogado. Y mi abuelita estaba sí. acostada, pero nadie había hecho ruido, solamente fue el fantasma. Impresionante. Un alma en pena, ¿no? Y pues también pasó de que, no sé si te acuerdas que tenía juguetes. Mi Ah, sí, mamá me hizo una cierto, limpia. que de hecho eso es muy Sí. recordado en la segunda temporada que nos estabas mostrando tu casa como tal. Hubo movimiento, ¿no? En esos juguetes. Sí, Como y si pues alguien creo hubiera que empujado, ¿no? Un juguete. no, pues déjame decirte que mi mamá se le ocurre hacerme una limpia con así con una olla de barrito con hierbas y empezó a quemarla Sí, encima y empezó a salir humo, pues así medio, se apagaba cada rato el fuego, se apagaba y se apagaba y se apagaba. Es que era muy raro. Entonces ya cuando sí, terminó de hacerme la limpia mi mamá, cuando yo me bajé de hacia mi cuarto, uno de mis juguetes que estaba en un mueblecito, yo estaba así enfrente de ese juguete, me lo sí. avientan de frente el juguete, como si de que, ten tu juguete, te lo aviento. Me lo aventaron así de frente. Estaba enfrente de mi esposa y dije, no manches, el juguete cayó enfrente de mí, o sea, como que si alguien te lo hubiera aventado. Y sí me sacó de onda. Y de hecho, una vez, no sé cómo fue, pero estábamos, tuve un problemilla ahí con mi esposa, estábamos peleando, bueno, no sé, discutiendo. Ya sé que esos temas se te meten, pero cuando dijo que estaba Sí. durmiendo y soñó que un duende le estaba gritando y diciéndole que te voy a matar, empezó a decir de cosas. Dijo que el sueño estaba muy realista. Entonces el duende empezó a ahorcarla, como que a quererla ahorcar. Justo como cuando yo quería poner mi mano encima de ella y yo estaba dormido. Y entonces al momento de que estaba dormido, yo le estaba ahorcando a ella. Wow, qué Y interesante. entonces, sí, eso fue muy raro. Pero pues eso tiene como unos meses. Y pues me han aventado bolsas en mi casa. O sea, está una bolsa arriba y la tiran en el suelo. Es la misma Este, casa, ¿sigues viviendo donde mismo, perdón? en esa misma casa. Wow, interesante. Y no han tratado de buscar ayuda, alguien que les haga una limpia energética en la casa, un vidente tal vez. Sería padre, pero aquí mi familia no es muy creyente, aunque sí pasen Ah, no cosas. creen. Sí me decías también, Sí, me comentabas lo de tu papá, ¿no? Que no creía tampoco. no, y lo espantaron también un día. No, según decía que no, y una vez se quedó solo y escuchó un carrito de control remoto así corriendo hacia enfrente, pero no vio nada. Y no sé qué otro día fue que también la Interesante. pareja de mi papá escuchó vio alguien tocar la ventana y al momento de que estaban volteando, o sea, para ver si había alguien, no había nadie y todo Sí, estaba oscuro. Y déjame contarte esta otra historia más. La otra vez claro, claro, te escuchamos. estábamos tendiendo la ropa y cuando estábamos afuera en el patio, en eso veo unas manos atrás de las cobijas, pero así como que unas manos de una mujer. Al momento de que yo grité que pensaba que era la pareja de mi papá, nadie, y justamente nadie abrió la puerta. Y gritamos y no había nadie. O sea, al momento de que me acerqué a ver dónde estaban las manos, desaparecieron. Que estaban ahí atrás de una cobija, como si alguien estuviera teniendo la ropa. Del otro lado, o sea, es que es un patio grande. ¿Ves donde
más o menos hay un cuarto donde te dije que de repente espantan, pues ahí donde enfrente Sí. se tiende la ropa, ahí se veían Es unas manos, donde nos mostraste, ¿no? Aquella vez, aquel live en donde nos estabas mostrando tu casa, ¿es ese cuarto? sí, en ese cuarto es donde más espantan. Se dice que ahí se ha aparecido un señor con sombrero. O Oh, qué sea, es interesante. una identidad oscura. De hecho, en estos ranchos eran de los, eran, ¿cómo se llama? Era de un grupo musical. Pero antes tenían todo esto baldío y pues te decían Ujú. que habían ritos de Sí, brujas, habían cositas hasta. Eso yo creo que también como cualquier terreno metían cuerpos también. Y pues, luego te enseño una muñeca que encontró mi abuelita. Pero esa sí, está muñeca bien, está Brian. bien Sería muy viejita. interesante. Sí, pues, En lo que cuesta aquí, Brian, encuentros paranormales como tal, le dio seguimiento. Brian, de hecho, en la segunda temporada nos mostró parte de su casa y se escucharon bastantes psicofonías durante el live, ¿verdad, Brian? Y te tocaron la puerta, recuerdo. sí, Tocaron la tocaron la puerta, puerta. fuiste, no había nadie. Estabas completamente solo en aquella ocasión, ¿no? Pues igual a mi esposa una vez la levantaron a las 3 de la mañana y así de la nada dijo que despertó y estaba abriendo la puerta. Alguien le gritó su nombre, o sea, fuera de la puerta y dice que no debes de abrir la Sí, puerta cuando alguien grita tu nombre. Y sí, hizo al muy revés cierto. las cosas, abrió la puerta y de la nada sintió un aire frío. Entonces, siento Wow, qué que interesante. algo ha de haber metido ahí en la casa. Y pues de repente te digo que se manifiestan movimientos de cosas o así de que se caen. Y incluso le dije que quiero grabar, o sea, así como actividad paranormal de que ponga una cámara cuando De yo no poner esté. cámaras, exacto, porque Y sí, en sí ese es una momento, casa con mucha actividad. sí, y créeme que a veces hasta incluso me ha tocado soñar a la muerte a veces. O sea, como que, híjole, como te digo que esta casa tiene mucha energía. Por varias razones, pues he tenido que Exacto. adaptarme a esto. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces Decían, para tener una vida cotidiana en una casa tan llena de actividad paranormal? pues, fíjate que cuando estuve viviendo en cada estado, me ha Ujú, tocado cada energía más pesada, pero para mí la más exacto. pesada de todas las casas ha sido la de Nesa. Esa casa es la de una de las que tiene mi abuelo. ¿Es donde se quedaron Este, las manos marcadas en la pared que nos platicaste? ¿Era esa casa? no, en la que ahorita estoy yo es donde se marcaron unas manos en la pared. Ok, ok. ¿Y en Sí, aquella casa y qué sucesos ocurrieron, Brian? ¿No lo puedes platicar? pues en esa casa me movían las cortinas cuando no hacía aire, me tocaban la puerta, incluso me tocó dormirme en un cuarto y al momento de que me acostaba, las cobijas se alzaban hacia arriba, como si alguien estuviera jalándolas. Pero así totalmente me tocó a mí solo. Incluso cuando desperté todo con golpes, moreteado, me dolía hasta la cabeza, de que no dormía y soñaba que alguien me arrastraba así como el exorcista, como si te aventaran hacia la pared, hacia la izquierda, derecha. Y yo Wow. dije, pues no, sí, y ya amanecí y dije, pues es un sueño y cuando desperté dije, no, pues no era Sí. un sueño porque amanecí todo dolorido. No, en esa casa incluso ¿Y amaneciste con marcas? ¿Algo así, Brian? con moretones en los brazos oscuros Ok, y en la espalda, como si tuviera rasguños de como gato. quien dice, esa entidad sí te atacó, ¿no? Tanto Sí, mentalmente como físicamente, ¿no? de hecho sí, hasta me enfermaba mucho del estómago. O Buenas noches, sea, César, bienvenido. sí, eran temas así muy, muy fuertes porque pues Sí, ahí hasta incluso una vez me acuerdo que mi primo grabó, así está grabando y escucha ok, como que voces de un niño riéndose así en el impresionante. pasillo y no había niños. Creo que
también te digo, ahí donde trabajo también igual, cuando llego a las 6:30 de la mañana o a las 5, luego sí de repente he tenido energías oscuras que luego te encuentras en las mañanas, pero pues como dice uno, pues no le hace caso y te sigues derecho. Pero pues Exacto, me como ha la vez que te tocado ver encontraste, ¿no? latas Te pateándolas. encontraste un Ujú. tazono donde probablemente hicieron brujería, ¿no, Brian? ¿Te acuerdas aquella historia que nos contaste aquí en el programa? Sí, que encontré una olla de huesos de dudosa procedencia, Exacto. que no parecía. Sí, no, 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 sí, de hecho, siento que hicieron brujería, también encontraba, conejos de sacrificio, incluso un caldero encontré con palomas muertas. Eso porque una amiga me contó que también ese caldero, una señora de camioneta así de Ujú, lujo, sí. salió con un caldero de bruja, o sea, caldero, y lo aventó en el parque con las cabezas de puras palomas. Ese también me ha tocado ver ese caldero. Y también lengua Impresionante. de vaca pegada en el árbol, e incluso Ah, esa es me una tocó brujería una vez muy potente. la de la lengua de vaca. Exacto. Sí, no, te encuentras cada cosa, incluso hasta me ha tocado ver cabezas de cabras ahí botadas así, de animales, Pero ahí es por el parque, por en la el mismo corona. sitio donde te has encontrado todo esto, Brian. Me he encontrado en distintos sitios. Como soy Oh, cuidador de perros, por eso en ah, sí, mi sí, youtuber sí, aparezco recuerdo. con perros y eso, Sí. siempre me muevo en distintas partes y en cada parte me encuentro cosas que han hecho de magia negra, o sea, de cosas oscuras. Por esas razones, Exacto. me ha tocado. He tenido un amigo que ha tenido experiencia con una hada. Yo, o sea, no sé si creer en eso, pero lo que sí creo también soy en los duendes. A mí me ha tocado ver uno de frente, ahí en esa. Eso Ujú. sí, puedo decírtelo. A los 15 años, y todavía tengo memoria para decírtelo. Con un primo nos tocó ver un duende. Son muy pequeños y pues hay muchas cosas que a veces dirás que uno no cree, pero cuando uno está Exacto. acostumbrado a irse a pueblos, a cerros, e incluso la gente te cuenta tantas cosas que hasta incluso dices, ay, caray. Sí, hay Sí, cosas muy muy fuertes. cierto. De hecho, me gustaría no sé si un año o dos, y hacer un video, irme a Japón y irme al bosque de los suicidios y grabar. Me gustaría hacer Ah, un ese es video un lugar directo muy de los... paranormal del mundo. Sí, Muy ese interesante. y pues ver las energías de los cementerios de allá, pero la neta a veces Exacto. me da como que ñáñaras, pero me da como que la sensación de sí ir o no. Es que la energía de las almas en penas de la cultura oriental son más pesadas, la verdad, en cualquier otra Sí, cultura. sí, te digo que esto que me ha pasado, pues apenas, pues lo que te conté, de que me ha pasado de todo, tanto brujería, o esa vez cuando te conté cuando fácil maté 50 moscas de panteón en mi casa, en mi cuarto, Ah, esa historia estuvo impresionante. Fue cuando te dijimos porque que mejor buscaras ayudas porque pues, te podría haber tratado como de un trabajo, ¿no? Algo no, pues energético. tuve que poner inciensos de canela, tuve que rodear arroz, Exacto. tuve que limpiar Entonces, mucho con cloro y botellas de agua que puse alrededor, pero no, sí, baños de alcohol con romero, incluso, albahaca, ¿no los intentaste? sí, de hecho intenté de varias cosas, pero gracias a Dios ya eso ya se quitó, pero sí, de repente cuando uno está solo, de repente estás así tranquilo acostado y nada más tantito volteas algo y ¡fum! Ya te movieron eso, ya te cambiaron eso, ya te tiraron una bolsa, ya te Exacto. movieron Exacto. o sea, es muy evidente lo que pasa en mi casa. Hasta pues en la noche te digo que es cuando también igual pasan muchos, o estás dormido y escuchas como que pasos. Incluso tú estás, te acuestas y Ujú. arriba se escucha como unas canicas girando, como si rodaran canicas.
en el techo. También se escucha Impresionante. eso cuando a veces descanso. Pero pues te digo que son cositas que me gustaría después mandarte videos que sí. O como creo que una vez te mandé un video donde se columpiaba un columpio solo, ¿no? Ah, sí, que ¿Sí te te tocó esa acuerdas? experiencia junto a tu papá, ¿no? Cuando fueron al parque. Sí. Y otra cuando se movía la de esa para caminar. ¿Sí te acuerdas? La que ocupan los niños es las que... Sí, muy cierto. Ay, Son impresionantes esos materiales que gracias por habernos enviado, porque aparte de donde se ve la parte donde está el columpio columpiándose literalmente solo, en la parte de atrás te dije que se alcanza a ver como un ente, ¿no? sí, sí, te digo que han pasado tantas cosillas que te digo que ya no me extraña, porque pues ya me han pasado de todo. Y ¿Qué te hasta iba a incluso, comentar, Brian? sí, dime, Durante esta Semana Santa, o cualquier Semana Santa, no es, ¿tú no sientes que se manifiestan más cosas en tu casa? Porque en esta semana tienden a las energías, como en casas que asustan y así, tienden a estar más elevadas. pues fíjate que a la vez, a mí cuando más siento las energías más fuertes es la del Día de Muertos. Sí, Porque una vez ah, se me ocurrió hacer una ofrenda en una casa sí, donde yo renté hace años y ese señor se había morido de sobredosis. Bueno, perdón, había descansado de sobredosis. Ya sé que esa palabra se debe decir. Entonces, sí, se dice desvivido o descansando. desvi- sí, entonces, en esa casa me tocaron muchas cositas muy fuertes, como Ujú. por ejemplo, que me hayan empujado de las escaleras o que sientes como si un aire frío te estuviera abundando o que te movieran, así, no, lo típico de cosas. Bueno, te cuento sin hacerlo tanto rodeo, Sí, claro, te escuchamos. se me ocurre hacer mi ofrenda del Día de Muertos y pues como siento que nadie me había hecho ofrenda ese muertito, digo, Ujú. ese alma en pena, sentí como si de la espalda, como si te hubieran hecho o sea, si más o menos como si la cabeza te estuvieran agarrando, o sea, unas manitas delgaditas y como que medio haciéndote así como si Sí, te hubieran acariciado como un perro. O sea, como si le estuvieran haciendo así. Y la parte de la espalda como si te estuvieran, no sé, como si te estarían dando una palmada de hombro. Entonces sí sentí impresionante. bonito, pero a la vez me dio escalofríos. A la vez sentiste ese Esa, escalofrío, no la piel helada. sí, sí, eso fue lo que sentí cuando hice mi primera ofrenda de Día de Muertos. Y en Chimalhuacán. Ah, tengo que en Chimalhuacán parece más Ahí también te pasaron zona de bastantes pueblo. cosas, ¿no? Recuerdo todas las historias que nos contaste de Chimalhuacán. Ah, pues cuando una vecina contó que vio una gárgola, una persona con alas negras de un hombre volando en el aire en la noche, con el expareja de mi mamá, entonces ellos vieron al mismo tiempo una persona volando. Y también a mí me tocó ver a la Llorona, me tocó un ente de una mujer ahí en esa casa donde me tocaba vivir. Sí, También me bienvenida a Sello acuerdo donde me Paranormal, encontré, bienvenida. creo que también me pasó lo del nahual, creo que se te había dicho del perro que me siguió y todos los perros le aullaban. Exacto, exacto, esa historia. La historia estuvo Ay, sí, genial cuando la platicaste aquí si no mal recuerdo, fue en la primera temporada. sí fue la primera. Y pues te digo que voy a tratar de sacar videos de cómo solito el cuarto va cobrando vida, porque si de repente me pasan cosas justo cuando no tengo la cámara. O sea, siempre, siempre cuando estoy Exacto. desprevenido pasa todo eso. Y cuando quiero grabar no pasa nada. Eso es lo No, más yo loco. recuerdo la vez que muchos te andaban pidiendo que estuvieras aquí para como tal nos mostraras tu casa y todos quedaron con la boca abierta con ese live en la segunda Ah, temporada que nos mostraste tu casa.
y se manifestaron todas esas cosas durante la... Estuvo muy fuerte ese live. No. Ay, ¿sabes dónde también pasó? Cerca de un panteón todos los días. Ahí por Revolución, siempre no sé, pero en ese se siente una vibra bien pesada. Y yo siempre cruzo debajo de los puentes y al momento de que cruzo, siempre veo como si la basura patean la basura, como si alguien estuviera jugando con la basura. O sea, a veces y es normal porque pues como hay un panteón ahí luego a la entrada, ahí por donde hay unos camiones que van a Chapultepec. Entonces, ahí siempre en las mañanas paso al lado de ese panteón. Y yo sin saberlo, dije, ¿por qué se siente una vibra tan pesada? Y entonces luego la letra dice, panteón de no sé qué. Dije, ya entendí por qué. Hay un panteón al lado. Sí. ¿Y nunca has ido a investigar ese panteón? Me gustaría ir en una noche a investigar, hacer videos en un panteón, pero siento que yo me ando perdiendo, porque yo siempre me desubico. Prefiero mejor ir a en cerros o lugares medio, pero bien acompañado, porque sí, también hay que tener respeto. Exacto. Muy cierto. Porque Ante nada el respeto y más que nada acompañado, porque a veces no solo son las entidades, ¿no? Con las que te puedes topar o que se te manifiesten, sino pues también la delincuencia, ¿no? Que existe. Ya voy. Bueno, ya me están hablando, amigo. Sí, está bien, Brian. Sí, bueno, pues entonces ya es todo. Ya te cuento más historias la próxima light. Sí, está bien, Brian. Igual Bueno. ahí me escribes para estar pactado con esa entrevista. Claro que sí, estamos en contacto. Cuídate. Ok, muchas gracias, Brian, por haber estado aquí. Adiós, buenas noches, cuídate. Adiós. Igual. Ay. Pues ahí quedó Brian, que nos platicó esas grandes historias y como tal, en la segunda temporada, a quien le haya tocado vivir ese tremendo live, donde nos mostró su casa como tal y hubo bastantes manifestaciones. Si no, pues busquen en la aplicación Roja de la Y, creo que ahí está ese live exactamente cuando nos mostró su casa. Que a veces muchas de las personas dudan, ¿no? De que en verdad existe las almas en pena y pues él nos demostró que realmente en su casa pasaban cosas realmente terroríficas. Estos días son Ahora muy vámonos importantes con la siguiente historia especial de Semana Santa. para muchos de nosotros, porque incluso hay gente que sin ser tan creyente los utiliza para reflexionar. Y claro, aunque no toda la gente que está escuchando crea en la importancia de estos días, créanme, ese mundo que no se puede ver, el espiritual, está más cerca de nosotros en tiempos como estos. Dicen que cuando tanta gente pone su fe en algo, cuando tanta gente cree, algo provoca, se abren puertas. Y eso quiero que tengan muy presente. Las puertas abiertas esta noche, para que tengan mucho cuidado con lo que vayan a escuchar. Es momento de entrar en las historias de esta noche. Les deseo tranquilidad. Vayan a escuchar. Es momento de entrar en las historias de esta noche. Les deseo tranquilidad, mucha tranquilidad, y que no sean los siguientes protagonistas de relatos de la noche. Me llamo Julio.
Y esta historia pasó hace unos años, pero cada Semana Santa la tengo en la cabeza como si hubiera sido ayer. Sobre todo desde que escucho su programa y comparten historias relacionadas a estos días. Historias que a veces son aterradoras. Contrasta con las ideas que muchos tienen, pero no con las mías, no con mis recuerdos. Aunque intento no pensar mucho en las experiencias aterradoras que he tenido, algunas como esta regresan solas constantemente. Como este recuerdo que se vuelve a sentir como el aire tibio de la primavera, y sobre todo en las noches, porque a pesar de que hubo pájaros cantando todo el día, se llenan de un extraño silencio. Soy de un pueblo de Zacatecas, uno de esos lugares donde ya casi no vive nadie joven. Ya tiene años así. Durante el año todo es calma, casas cerradas, calles solas, pero cuando se acercan estas fechas, el pueblo como que revive un poco. Regresan los hijos, los nietos, se preparan los altares, las misas, las procesiones. Y entre tanta tradición, también se arrastran historias viejas, cosas que solo se cuentan por estas fechas, casi en voz baja, cuando ya se fueron los niños a dormir. Aquel año fue especial porque mis dos mejores amigos, Memo y Adrián, también regresaron al pueblo. Los tres crecimos juntos, pero nos separamos cuando salimos a estudiar fuera, desde la prepa. Nos juntamos como si el tiempo no hubiera pasado, y como cuando éramos niños, terminamos metiéndonos donde no debíamos. Esa noche, después de la misa del Viernes Santo y de la procesión del silencio, nos fuimos a caminar. Queríamos revivir esas caminatas de cuando nos íbamos contando historias con una linterna